Estamos comenzando esta charla con el especialista en neuropediatría, el doctor Raúl Calderón, que viene a comentar este tema, aprovechamiento escolar en mi hijo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, saludos a todos. Aprovechamiento escolar en mi hijo es un tema que nos viene a platicar. Ok, es algo interesante esto del aprovechamiento escolar. Y ahora lo mencionamos porque regresando de vacaciones, un grupo de madres y padres empezaron a ver que había dificultad. Y después de la pandemia también vimos que aumentó la dificultad en la parte académica. Entonces, los papás que tenían comentarios por parte de los maestros que decían, no, es que el maestro no quiere trabajar, es que el maestro es flojo, es que el maestro no está preparado. Cuando entran a la pandemia se dieron cuenta que sí había en algunos de esos niños ciertas dificultades en ese aprovechamiento. Y se dieron cuenta que había problemas en la atención, algunos padres veían la impulsividad del niño, la hiperactividad y ese desfase en la parte académica y más si el papá tenía otros hijos con los que se podía comparar. Sí. Entonces, definitivamente nunca se puede comparar porque a veces hay niños más obsesivos, más compulsivos, hay personalidades. Pero sí se notó que hay un grupo de niños que tienen problemas en ese aprovechamiento escolar. Entonces, a veces llegan a consulta y dicen, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Dicen, me mandó la maestra. La gran mayoría dicen, me mandó la maestra. ¿Y a usted qué le preocupa? Dicen, a mí no me preocupa nada. A mí me manda la maestra. ¿Y por qué lo manda? Dice que hay problemas en lo académico, pero yo no veo nada. Entonces, un ejemplo muy típico. Es el niño que está en tercero de primaria, tiene como 10 años, y dice, mi hijo no tiene ningún problema. Entonces, durante la consulta, me pongo a platicar con el niño y ves que su lenguaje no es el más adecuado para su edad cronológica. Y yo siempre les enseño primero unas figuras geométricas que tienen números. Ujú. Entonces, empiezo con él y en tercero de primaria no sabe cuál es el número 12. El número 12 en tercero de primaria. Entonces, después les enseño el abecedario y no sabe algunas letras del abecedario. Ujú. Luego los pongo a leer y no saben leer mi mamá es buena. Entonces, después de que veo algo de lectura, veo abecedario, veo números, veo sumas, le pregunto a los papás, ¿y esto? No, pues, ¿cuál es el problema? Dije, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? O sea, estoy en tercero de primaria y no sé leer. Y me contestan, es que según la SEP yo tengo hasta tercero de primaria para saber leer. Le digo, sí, pero esto lo puede hacer un niño neurológicamente, vamos a decir, fisiológicamente un niño segundo preescolar tiene la habilidad. Entonces le digo, tu hijo tiene un desfase en la parte académica. Y lo primero que contesta el papá es, a mí la maestra no me ha hablado. Le digo, ¿tienes otros hijos? Sí. ¿Y tú crees que tu hijo, no, pues el niño, Juanito en primero ya leía, el segundo ya leía muy bien, el tercero le va muy bien, y él no? Entonces, a ver, por algún motivo los padres no queremos aceptar que uno de nuestros hijos tiene un desfase en la parte académica. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, señora, pues no sabe el abecedario, Sí. no sabe los números, no sabe esto. Entonces dice, ¿y eso es malo? Bueno, sí, digo, no es malo físicamente, pero académicamente hay un desfase y si yo no sé el abecedario, pues no voy a leer. Y si no leer, pues no puedo leer la instrucción del examen. Así es. Y si no leo la instrucción del examen, entonces soy un niño, paso a ser un niño integrado. Porque les preguntamos a todos los niños, al papá les pregunto, ¿tu hijo es un alumno regular o está integrado? Dicen, es regular. Entonces yo le digo, bueno, bajo estas características del ejemplo que puse, le dije, tu hijo es un niño integrado. Pero la maestra no me ha dicho nada. Y le digo, ¿por qué? Porque si yo, Juanito, estoy en el salón y me comporto bien, estoy sentadito, volteando al frente, y no causo una disrupción en el salón, la maestra es feliz, aunque el niño pues no vaya muy bien. Y desgraciadamente, ahora con los cambios de los derechos humanos, como algunos les hablan así, es el maestro no le puede hablar muy feo al niño, no le puede llamar la atención al niño. A veces el mismo sistema nos ha ido amarrando las manos y no podemos hacer nada. Ujú. Y digo, soy muy curioso, pero yo tengo 62 años. Cuando yo estaba en primaria, a mí me daban reglados en la mano. A mí, si no sabía algo, me agarraban de la patilla y me pasaban al frente. O me ponían a hacer planas, o me quedaba en la tarde para poder repasar. Pero ahora no se hace, creo yo, en muchos lugares nada de eso.
Yo admiro a muchos profesores que tienen un sistema como de un semáforo o algo así. Entonces, si no haces algo bien, te ponen semáforo rojo, te llama la atención, Sí. pero el niño llora porque le ponen semáforo rojo y luego viene la mamá a reclamarle al maestro. Entonces, siento que muchos maestros están con las manos amarradas y no les los dejan ayudarle a ese niño. Entonces, a ese niño le dices, número uno, tu hijo creo yo que está integrado. Número dos, tiene un desfase. Y número tres, se te puede ayudar. Y ahí es donde entramos nosotros, el neurólogo, a veces el pediatra, algún profesional de la salud, y claro, los psicólogos y los de educación, vamos a llamarle especial, para ayudar a estos niños. Estos niños, Doc, ¿cómo se llegan a ayudar? Ok, número uno, entonces, ya que identificamos esto, primero el papá pues pone cara de, pues, entonces me dice, mi niño tiene una lesión. Le dije, no, no, yo no dije eso. Tiene un daño en el cerebro. No, no. Yo estoy diciendo que tiene un desfase en la parte académica que yo veo que es en la parte de los números, de los colores, de las figuras. Hay un desfase. ¿Por qué es el desfase? Ahora sí, ¿qué hacemos? Hay que hacer una evaluación, llamamos neuropsicológica o psicológica. Son pruebas que aplican los psicólogos y ahí te dice cómo está tu lenguaje receptivo, tu lenguaje expresivo, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Vemos cómo está la parte numérica, la parte de lectura, escritura. Vemos funciones ejecutivas y ya que se evalúa todo eso y además se ve el coeficiente intelectual. Entonces, si este niño tiene un coeficiente intelectual promedio y tiene problemas en esas áreas, decimos tiene un trastorno específico del aprendizaje. Ya identificado, ahora sí, se desarrollan intervenciones o estrategias terapéuticas, se da terapia para poder ayudarlos, pero de nuevo, el padre tiene que aceptar que hay una problemática y se va a corregir. Se le va a ayudar porque de nuevo, poniendo otro caso, si yo tengo problemas en lectura, y hay niños que están en sexto de primaria y quieren entrar a secundaria con lectura de segundo grado, Sí. va a tener mucha dificultad. Y ese qué va a pasar durante la clase, automáticamente. Como yo no entiendo la clase, ¿qué hago? Me distraigo. O algunos se paran. Algunos producen una disrupción en el salón. Entonces ahí la maestra dice, ¿sabes qué? Es un niño que desobediente. No es que sea desobediente, pues de nuevo, no entiende la clase, pues se va a distraer. Entonces, terapia. Existen también algunos medicamentos que pueden ayudar en la parte de aprendizaje, pero la base es la terapia e identificación que existe un problema. Doc, mencionaba al inicio de esta charla que, bueno, van los padres con un especialista en su área y le mencionan, dice el maestro que tiene un problema, pero como padres, ¿cómo identificar que mi hijo tiene un problema? Identificarlo inicialmente en casa, Doc. Okay. Digo, todo el mundo sabemos que, de nuevo, un niño para primero de primaria definitivamente ya debemos tener cierta capacidad, cuando menos estar en la prelectura. Y hay gente que dice, lo primero que dicen, doctor, es que mi escuela está en escuela de gobierno. Perdón, pero eso no es una excusa. Es que aquí no le enseñan. Ok, si por algún motivo la exigencia académica del plantel donde yo estoy es más bajita, tú puedes entrar a internet y buscas cantidad de palabras que debes leer y te dicen de primera y primaria cuántos. Así te dice primaria y secundaria. Entonces, creo que ya con se llaman las tecnologías de información y comunicación que tenemos a nuestro alcance gratuitas, todo papá que está preocupado por su hijo pudiera ver que hay un desfase. ¿Y qué hago? No tengo carro para llevarlo a terapia, no tengo dinero para pagarlo. En, en las redes hay quien te explique, quien te enseñe. Hay lugares gratuitos que te enseñan desde lectura, escritura, matemáticas, inglés, idiomas. Entonces creo yo que ya no hay una excusa para decir no le puedo ayudar. Existen opciones, que es lo más Hay importante. opciones. Le agradezco bastante, Doc, por este tema. Como siempre, la plática se va muy rápida. Y bueno, al doctor lo pueden buscar en redes sociales, Doc, y también tiene un número de contacto. Ok, número de contacto es el teléfono es 81 12 77 0693 para WhatsApp, o tenemos en redes sociales buscando DR Raúl Calderón en TikTok, en Instagram, y estamos a sus órdenes. Doc, le agradezco bastante. Gracias, buenas noches.